Hola, mi nombre es Argelia Gómez. Soy docente de la asignatura de Biología en la secundaria 1 de Mayo del Colegio Salesiano. El tema de hoy es proyecto de investigación con base en el método científico. El proyecto de investigación es un método que nos permite a nosotros aseverar un evento, una duda, un proceso, etc. Está basado siempre en el método científico. El método científico es una serie de pasos que nos permiten no perdernos durante el proyecto de investigación. Los pasos a seguir dentro del método científico son observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, registro de datos, análisis e interpretación de resultados y finalmente un reporte. Cuando nosotros iniciamos con el primer paso, que es la observación, se realiza una pregunta. El observar nos permite a nosotros realizar la pregunta acerca de una duda, idea, curiosidad o evento, un suceso. La primera pregunta, ¿cómo hacer para que algo suceda, para que algo no suceda? Bien, ¿por qué ocurren las cosas? ¿Por qué está pasando esto o aquello? ¿En qué momento está ocurriendo algún suceso? ¿Cómo puedo hacer para obtener algo? ¿Qué pasa o qué pasaría si yo agrego o quito algún elemento a algún sistema? O bien cualquier pregunta que nos permita resolver algún problema. Un ejemplo, cuando yo voy de camino de la escuela a casa, veo a muchas personas. En el transcurso de ese camino veo que las personas tiran basura. Mi pregunta es, ¿por qué las personas tiran basura si ven que contamina el ambiente, genera enfermedades e incluso nos puede afectar de manera comunal, es decir, de manera general en el planeta? ¿Qué es lo que genera la observación? Primero, selección del tema. ¿Cuál fue mi tema? La basura en la calle. Después, planteamiento del problema. La pregunta que yo realicé, ¿por qué la mayoría de las personas tiran basura en la calle? Toda investigación debe de tener una justificación, es decir, debe de tener una razón social y un beneficio. En este caso sería que estamos perjudicando nuestra salud, estamos perjudicando a los ecosistemas, estamos perjudicando a otras personas y estamos perjudicando al planeta en el cual vivimos y del cual dependemos. Segundo paso del método científico, investigación del tema. Durante la investigación del tema, nosotros debemos de revisar fuentes bibliográficas. Sin embargo, las fuentes bibliográficas deben de ser fuentes confiables, es decir, que tengan información verídica, verdadera o real. Investigar sobre el tema siempre debemos de buscar palabras claves, es decir, palabras relacionadas con el tema. ¿Dónde podemos generar estas investigaciones? Podemos ubicarnos en libros especializados en el tema, documentales sobre el tema, revistas en términos científicos o revistas serias, así como entrevistas con expertos, publicaciones y páginas de internet que sean verdaderas o que tengan información real. Un ejemplo de mi tema de investigación, que es basura en la calle. Yo elegí 3 temas: el medio ambiente y su destrucción, los mitos del medio ambiente, mentiras y lugares y falsas verdades, medio ambiente y sociedad, elemento de explicación sociológica. Revisé un diario de Colima que decía: basura que la gente tira en calles y ríos causa problemas.
y una página de internet que me permite a mí identificar cuál es el estándar de basura en la Ciudad de México. La investigación que debe de generar objetivos generales quiere decir que limitan mi tema, dónde lo voy a hacer, qué necesito, cómo lo voy a hacer. Los objetivos me ayudan a limitar mi tema, quiere decir, si yo reviso basura en la calle, hay muchos temas de basura en la calle, como es el reciclar, qué causa. En este caso, a mí lo único que me interesa es investigar por qué las personas tiran basura. También debemos de identificar que la zona, la cantidad de personas, el nivel socioeconómico, son pequeñas variables. ¿Qué son variables? Factores que hacen que mi estudio pueda ser mucho más amplio. Entonces, yo necesito delimitar mi tema. Es decir, yo no puedo con todas esas variables o con todos los factores que afectan. En este caso, solo voy a determinar realizar entrevistas a personas que pertenecen a la escuela salesiana y que van por la calle y tiran basura. Voy a generar encuestas y voy a utilizar un método estadístico para poder determinar el porcentaje de personas que puedan estar tirando basura, pero solo de una zona específica, que es el Colegio Salesiano. Los objetivos particulares también tienen que generarse de la investigación. Los objetivos particulares son, posiblemente yo no pueda hacer todo el desarrollo del experimento, por lo tanto, tengo que delegar mi responsabilidad en equipos. Va a haber un equipo que haga encuestas, un equipo que pueda aplicar la encuesta, pueda determinar la zona de la encuesta y pueda evaluar la encuesta y realizar los demás trabajos. También de la investigación voy a generar un marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Son antecedentes o una pequeña introducción para que cualquier persona que me ayude sea capaz de entender el tema. Un ejemplo, el planeta actualmente está sufriendo un cambio climático debido a que las personas queman cosas, tiran basura, se produce mucho gas, por lo que es importante poner atención a limpiar, por lo que es importante conocer para poder generar una limpieza del planeta, una limpieza de mi comunidad, hacer, regular o disminuir. Yo debo de poner en mi marco teórico todo lo que a mí me ayude a justificar y guardar mis referencias. Paso 3. Construir una hipótesis. La hipótesis me permite hacer una predicción. ¿Qué es una predicción? Por ejemplo, la mayoría de las personas van a decir que tiran basura porque no saben las consecuencias. La hipótesis es una predicción. Yo estoy haciendo una predicción de un evento. En este caso estoy respondiendo mi pregunta, porque yo voy a generar toda una serie de pasos para poder responderla. Y la hipótesis es el producto que yo creo voy a obtener. Por eso es una predicción. Sin embargo, esta predicción debe de ser afirmativa. Entonces, la hipótesis se comienza. Esto ocurre porque esto es así porque si hago esto puede ocurrir aquello. Si esto es así, entonces ¿yo qué puedo hacer? Continuamos nuevamente con el ejemplo. La hipótesis que yo escribí acerca de mi tema, por qué las personas tiran basura en la calle, es:
La mayoría de las personas tiran basura en la calle porque desconocen las consecuencias de los efectos que causan en la comunidad, en el ambiente y en la salud. También la hipótesis nos ayuda a determinar el tipo de estudios. El tipo de estudios puede ser cuantitativo, es decir, que tenemos un resultado estadístico. Cualitativo quiere decir que solo se demuestra. Puede ser informativo, es decir, yo puedo generar folletos para entregarlos a las personas y las personas puedan identificar qué es lo que causa. Puede ser explicativo, quiere decir que yo voy a explicar algún fenómeno, o bien demostrativo, solo para que vean cómo ocurre dicho fenómeno. En este caso, yo elegí un tipo de estudio mixto, como es cualitativo y cuantitativo. Cualitativo quiere decir que voy a demostrar por qué la gente tira basura, y cuantitativo es que voy a demostrar cuántas personas tiran basura. Por lo tanto, esto me ayuda a mí también a limitar mi investigación en un solo producto, es decir, que solo voy a determinar cuántas personas tiran basura y qué rango de personas son. Cuarto paso, comprobar la hipótesis. La hipótesis la vamos a comprobar mediante el desarrollo experimental. Número 1, tenemos nuestro experimento y nuestros resultados. Nosotros ya habíamos indicado qué tipo de estudio íbamos a realizar. Los tipos de estudio cuantitativo nos permiten medir, pesar, generar una encuesta mediante la estadística o crear situaciones repetitivas. Nuestro experimento cualitativo solo nos permite demostrar un ejemplo, un color, y mediante eso tenemos que registrar qué es lo que observamos, anotar cómo fue. Hay veces que se tienen que hacer cálculos o bien se generan fotografías acerca de los experimentos o de los resultados. Cualquier tipo de estudio que nosotros hagamos se debe de documentar y se debe de tener una bitácora. Además de que cada resultado se debe de verificar, es decir, debe de haber una reproducibilidad del resultado. Cualquier persona que lo intente realizar lo pueda repetir y den exactamente los mismos resultados. Por lo tanto, al final de cada experimento se debe revisar. El experimento nos permite a nosotros determinar la metodología. ¿Qué métodos vamos a ocupar? Aunque yo decida que mi experimento sea cuantitativo, es decir, que me genere un resultado estadístico o tenga cálculos, yo debo de seleccionar el método. Hay muchos métodos estadísticos, hay muchos tipos de cálculo. En este caso es, ¿con qué método voy a obtener mi producto? En este caso también se debe de realizar una investigación acerca de la metodología. Se deben de buscar referencias bibliográficas, como vimos en libro, internet, etc. Y se debe de tomar en cuenta las variables que nosotros queremos medir. En el ejemplo de mi pregunta, ¿por qué las personas tiran basura en la calle? La metodología que yo determiné fue mixta. Entonces, yo debo de crear una encuesta escrita, debo de determinar las variables que quiero medir, es decir, los factores que yo quiero evaluar, como son la edad, el sexo, el nivel socioeconómico y el grado de estudios. Y al final, debo dar un resultado estadístico. Sin embargo, yo elijo el método de TED-Student, que es un resultado estadístico acerca de cuántas personas son las que van a tirar basura, de qué edad, de qué sexo, de qué nivel socioeconómico y de qué grado de estudios.
También durante la elección de la metodología debo de generar un cronograma. El cronograma me va a permitir terminar mi proyecto en un tiempo determinado, en un lugar y quién va a realizar cada actividad. Un ejemplo, domingo 12 de febrero se van a realizar las encuestas. Lunes 13 de febrero se clasifican las encuestas por edad y por sexo. Y así sucesivamente, durante cada día yo voy a tener que revisar una variable y voy a tener que generar un método estadístico hasta el final del tiempo en el que yo programé mi proyecto. Resultados. Los resultados son muy importantes, ya que los métodos y las técnicas que yo seleccioné deben de ser métodos validados, es decir, que me generen resultados parecidos o resultados significativos, quiere decir importantes. Aquí siempre debo de revisar mi bitácora. Si alguna persona contestó mal la encuesta, se debe de descartar. Alguna anotación importante, ese día llovió y por lo tanto no pude realizar mi encuesta, o se borró alguna parte de la encuesta, o perdí algunas encuestas. Esto limita mi población, limita mis resultados y por lo tanto mis conclusiones. Entonces es muy importante mi bitácora, en la cual yo voy a hacer las anotaciones por experimento, por día, por hora, por sesión, dependiendo del tipo de experimento. Después, en mi bitácora, cualquier persona que sea capaz de leer mi bitácora debe de entender mis cálculos, mis medidas, mis gráficas, mis encuestas, entrevistas, la introducción que yo seleccioné, selección de documentos, fotografías, para que ellos puedan nuevamente realizar ese experimento. Después, se debe de verificar que todo lo que yo hice esté documentado tanto en la bitácora como en un reporte. Y se debe de verificar el desarrollo de la investigación paso a paso de acuerdo a mi cronograma. Nuevamente, las referencias se deben de guardar. Después, quinto paso, experimentos o encuestas estadísticas. El experimento y las encuestas estadísticas, todo eso se debe de relacionar junto con el análisis de resultados, es decir, todos mis resultados los voy a comparar. Se deben de organizar datos, se deben de recolectar todos mis datos, se deben de comparar. Yo debo de decidir lo que significa de acuerdo a mi literatura. A esto también se le llama interpretación de datos. Y también se deben de revisar las variables. Quiere decir factores que yo ocupé y factores que posiblemente me estén afectando en mi proyecto. El análisis de resultados. La interpretación de mis resultados es lo más importante, ya que yo debo de justificar por qué lo interpreté de tal manera con la literatura. Entonces yo debo de generar una teoría, puedo generar una ley. En resumen, me permite generar una conclusión. Las personas del Instituto Salesiano tiran basura en la calle, ¿por qué? Y esto me permite a mí aseverar mi hipótesis. Un ejemplo de los análisis de resultados, suponiendo que yo ya terminé mi proyecto. De acuerdo a la comparación de datos y encuestas, el 90% de las mujeres mayores de 30 años promueven la limpieza sin conocer las causas que producen la basura en la calle. Sin embargo, el 90% de los jóvenes varones de 10 a 22 años de edad son los que desconocen las causas de
la basura en la calle y esto se debe a, no sé, no les importa, no les interesa lo que haya dado como producto mi análisis de resultados. Número 6. El análisis de resultados debe de reportarse, debe de anotarse en bitácora y también debe de estar en reporte. Paso número 7. Generar una conclusión. La conclusión. La conclusión son enunciados pequeños que confirman si se cumplió o no la hipótesis. La ventaja del proyecto de investigación es que no existen los errores. Aunque no se haya cumplido mi hipótesis, yo puedo asegurar que por el método en el que yo realicé mi proyecto, mi hipótesis tiende a ser nula. Y eso de todas maneras asevera un evento. El método que yo utilicé no funciona, o el método que yo utilicé sí funciona. Por eso aquí no existen los errores. Todo es afirmativo. Un ejemplo acerca de la hipótesis y de sus enunciados pequeños en mi tema, la basura en la calle. El 90% de los hombres entre 10 a 20 años, principalmente estudiantes, tiran basura. La pregunta, ¿por qué tiras basura en la calle?, recibió 4 respuestas comunes. No me interesa, te vale, nadie me ve y para eso es la calle. Otra conclusión, el 80% de las mujeres de 45 a 60 años de edad son las personas que conservan las calles limpias, aún desconociendo sus efectos. Nuevamente, reitero, la ventaja del proyecto de investigación es que no existen fracasos o errores. Una hipótesis no confirmativa no significa que estuviera mal el proyecto, sino que al contrario nos genera nuevas interrogantes y nuevas respuestas, lo que nos abre la puerta a un nuevo proyecto y nuevas respuestas y muchas más preguntas. Finalmente, el último paso es el de reportar. Siempre debemos dar a conocer los resultados que nosotros obtuvimos en un proyecto de investigación, ya que son para un bien común, es decir, cómo se hicieron las cosas. El reporte siempre debe de ser en bitácora, debe de ser escrito y debe presentarse ante el público, ya sea mediante informe, mediante video, resumen, exposición, presentación. El reporte, además de la bitácora, debe de presentar título, autores, quienes realizaron el proyecto, la introducción, quiere decir un pequeño fragmento que le permita a las personas reconocer el tema e identificarse con algunas palabras que ellos no manejen. Así, ellos pueden reconocer qué fue lo que nosotros desarrollamos en nuestro proyecto. La hipótesis, cuál es el producto que nosotros esperábamos, la justificación, por qué lo hicimos y por qué esperábamos ese producto a nivel social, a nivel ecológico, a nivel planeta o a nivel personal. ¿Cuáles fueron los objetivos? Quiere decir las metas que nosotros nos propusimos, los experimentos que nosotros desarrollamos y los resultados que obtuvimos. Los análisis de resultados, que quiere decir la interpretación que nosotros dimos de acuerdo a la literatura conocida, y al final la conclusión a la que llegamos, nuestro producto. Finalmente, tenemos que escribir la bibliografía, de dónde obtuvimos todas nuestras fuentes, toda nuestra información, toda nuestra metodología, de manera que ellos puedan ver que la información que nosotros estamos proporcionando es verdadera. Proyectos escolares.
Los proyectos escolares son iguales a los proyectos de investigación. La diferencia es que son un poco más cortos por el tiempo de nuestro año escolar. En esta ocasión, los proyectos son dirigidos por los profesores. Los profesores nos van a permitir participar y aplicar el método científico en nuestro proyecto. El protocolo de investigación para colegios, es decir, para nuestra escuela, debe de llevar tema, planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco teórico, que es nuestra introducción o nuestra investigación, nuestra definición de hipótesis, que es la creación de nuestra hipótesis, tipo de estudio, cómo lo vamos a realizar, debemos de investigar la metodología, realizar un cronograma, juntarnos con nuestros compañeros para ver en qué momento y a quién le toca realizar cada actividad, las referencias bibliográficas que nosotros tenemos o las que consultamos, nuestro desarrollo científico o nuestro desarrollo experimental, que viene siendo la aplicación de las técnicas o los métodos elegidos para obtener nuestros resultados. Y finalmente, las conclusiones. Al tener nosotros todos estos pasos, vamos a realizar una presentación de nuestro proyecto al colegio, a nuestros profesores y a nuestros compañeros para poderles decir cuál fue el producto de nuestra investigación. Es muy importante en el proyecto escolar la delimitación del tema, porque si no nuestro cronograma no va a ser preciso. Por lo tanto, el tema debe de ser corto. Cualquier proyecto que yo realice debe de ser viable. ¿Qué significa viable? Que se puede realizar. Hay proyectos caros. Si nosotros no tenemos dinero o no tenemos algún accesorio o objeto que nos permita realizarlo, el proyecto no sería viable para nosotros. Por lo tanto, cada proyecto se debe de poder realizar a nuestras posibilidades. Debe de ser factible, es decir, fácil de hacer. Nosotros no nos podemos complicar porque eso retrasaría nuestro cronograma y haría que el proyecto fuera imposible. Sin embargo, podemos hacer un proyecto por partes. Es decir, cada salón, cada grupo puede hacer un proyecto y al final lo juntamos y podemos generar un megaproyecto. El objetivo es muy importante porque indica mis metas, qué quiero lograr y hasta dónde puedo llegar. Y también el proyecto puede ser interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que no solamente una materia tiene que ver con un tema. Por ejemplo, en biología puede intervenir artes, música, matemáticas, física, química, español, entre otras unidades de aprendizaje que nosotros llevamos a lo largo de nuestro curso, es decir, nuestras materias. Nosotros, cuando realicemos nuestro proyecto escolar, debemos de tomar siempre el método científico como base y el proyecto de investigación, ya que lo vamos a comunicar a nuestros compañeros y a nuestra sociedad. Entonces, el método científico, como repaso, realizar una pregunta, realizar una investigación a fondo del tema, construir una hipótesis, comprobar tu hipótesis con experimentos, estadística o encuesta, analizar los resultados en base a la información que yo recopilé, generar una conclusión y realizar un informe. Y esto fue Proyectos de Investigación. Muchas gracias.